Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. La carretera serpenteaba entre casas y garajes privados. La nieve brillaba a la luz de los faros del coche usado. Fernando Corona se dirigía a casa después de un duro día de trabajo. A su izquierda pasó un brillante letrero rojo de un gimnasio. Frenó bruscamente, echó un vistazo a su lado, cansado, miró su bolsa deportiva gris y recordó que había planeado hacer ejercicio y entrenar un poco esa noche. Al diablo con eso, decidió Fernando. Giró el volante a la izquierda y aceleró. Me cambiaré de ropa, me calentaré, pensó. Si no tengo ganas de seguir, me iré. El reloj marcaba las 9:30. El estacionamiento frente al complejo deportivo estaba vacío. Al gimnasio le quedaban solo 30 minutos para cerrar. Fernando estacionó cerca de la puerta, agarró su bolsa, salió del cálido coche y se enfrentó al desagradable frío. El rostro se le enfrió de inmediato. Sus mejillas se entumecieron, casi se arrepiente al instante, pero se contuvo y se encaminó decidido hacia el edificio. Entró, bajó al sótano, se encontró con la mirada del entrenador barbudo en la recepción, asintió, él también cansado, asintió en respuesta. Ya se estaba preparando para irse, cambiándose de ropa, haciendo ruido con las llaves, murmurando algo para sí mismo. Fernando decidió apresurarse. Tenía la cabeza llena de trabajo. Agotado por el día, se cambió rápidamente, actuando automáticamente, y en un minuto salió del vestuario. En la habitación, normalmente bien iluminada, solo la mitad de las lámparas fluorescentes brillaban al caer la noche. En la cinta de correr, un hombre corpulento terminaba su sesión de cardio con una toalla en el hombro. Fernando lo saludó, se acercó al fondo del gimnasio, se detuvo frente a un espejo junto a un amplio soporte de pesas, preparó un banco, eligió sus pesas y comenzó a calentarse. El ejercicio no estaba funcionando. Los músculos al final del día, como trozos fríos de carne, nunca cedían de inmediato. El chico estiraba sus antebrazos con los dedos, se estiraba en la barra, corría apresuradamente entre el banco y la barra, temiendo no llegar a tiempo para el cierre. Su respiración rápida ocultaba la música que salía de un gran altavoz negro junto a la cinta de correr. Fernando se detuvo, se concentró en la melancólica melodía y tomando una mancuerna negra con un mango estriado, comenzó a doblar el brazo al ritmo de la música. Después de un par de repeticiones, su bíceps, lleno de sangre, pareció encenderse con fuerza. Pronto la cinta de correr se detuvo. El corredor robusto se bajó y, respirando pesadamente, cojeó hacia la puerta, seguido de la música. La sala quedó en silencio. El caótico flujo de pensamientos también desapareció, y Fernando de repente descubrió una inquietud picante en su interior. Colocó la pesa en la esterilla de goma, se acercó al centro musical polvoriento entre las máquinas cardiovasculares, lo conectó con su teléfono, puso Metallica. De reojo, notó a 2 personas en el pasillo. El entrenador barbudo, ya con un abrigo acolchado y un cálido gorro, entregaba las llaves a un hombre de baja estatura con un suéter a cuadros pasado de moda. Debió de ser el conserje. Fernando se apresuró a regresar al banco, guardó la pesa en su lugar, tomó una barra corta de otro soporte, colocó discos de 10 kilos a cada lado con movimientos precisos y puso los seguros. La música se detuvo por un momento. El chico se giró con la barra. El conserje entró en la sala. Era un hombre delgado de unos 50 años con una cabeza alargada y poco atractiva, cubierta de mechones finos y calvas horribles. El deslucido suéter a cuadros blanco y verde resultó ser desaliñado, como si estuviera cosido apresuradamente con retazos de una manta de motocicleta chamuscada. Mirando en el espejo, Fernando observó de reojo al conserje. Cojeando, se acercaba lentamente a las bancas de press de banca. Una vez en su lugar, como si lo hiciera a propósito, resopló ruidosamente con su nariz parecida a un pico
y como si hubiera olvidado por completo su cojera, se lanzó hacia el soporte de pesas. Sorprendido, Fernando observó cómo el hombre débil agarraba los discos rojos más grandes de 25 kilos y los colocaba en la larga barra brillante. Cargando 4 de cada lado, el conserje se detuvo, resopló de nuevo y se sentó con confianza en el banco. 220 con la barra, calculó Fernando. Se sintió incómodo. Un extraño peso apareció en su pecho. Su estómago se revolvió en expectación ansiosa de algo terrible. El conserje, seco y delgado, levantó sus delgados brazos, agarró la barra. Fernando escaneó los dedos del hombre y se quedó perplejo. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que, además de los nudosos dedos gordos, medio y meñique en su mano derecha, claramente veía el grueso índice negro con una garra amarillenta torcida y el repugnante anular, que se asemejaba a un tubo de color carne con un agujero abierto en lugar de una uña. «Eres especial, Temochka». Las palabras de su abuelo surgieron de repente en su cabeza, como un destello cegador, escuchadas hace mucho tiempo, cuando era niño. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El conserje empujó la barra, los discos se movieron. «¡Eh!», gritó Fernando y se sobresaltó por su voz ronca. «¿Necesitas ayuda?». Pero el hombre guardó silencio, sosteniendo sobre su pecho 200 kilos de hierro. La música se ahogó como en una película mordida. El equipo de música hizo un ruido. Las manos del conserje temblaron y se doblaron. Los codos chasquearon. La pesada carga cayó sobre su pecho con un crujido. Una fuente burdeos brotó de la boca aplastada de la víctima. Fernando apretó los ojos, y cuando los abrió, apenas pudo contener las náuseas que le subían a la garganta. Estaba parado sin poder apartar la mirada del espejo y mirar directamente lo que había sucedido. Sus manos temblaron. Casi dejó caer la barra de la que se había olvidado por completo, mientras miraba fijamente al extraño guardia. Volvió a reinar el silencio. El chico dejó el equipo en silencio, apretó los puños y con un latido en el pecho, se volvió. El horror retorciéndole el alma invadió cada célula de su cuerpo. El hombre destrozado levantó la cabeza y mirando a Fernando, sonrió con la boca ensangrentada. En ese mismo instante, las luces de la sala se apagaron. Por un momento Fernando pensó que se había quedado ciego de miedo. En pánico, palpó frenéticamente la bancada más cercana en busca de su teléfono, pero no lo encontraba en ninguna parte. «¿Necesitas ayuda?», Fernando murmuró apenas audible y se mordió los labios dolorosamente. Desde el otro lado de la sala, se escuchó un leve susurro, y luego los discos de hierro cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. A tientas, Fernando se dirigió hacia la puerta, escuchando atentamente y rezando por alguna luz salvadora. Esperaba ver las linternas amarillas del estacionamiento en la ventana sobre la recepción, pero no había ni una sola luz a su alrededor, solo una oscuridad densa que llenaba el pasillo. El rincón duro golpeó dolorosamente a Fernando en el costado. Se dio cuenta de que había chocado con una mesa de lucha. Con un gemido ahogado, Fernando se dobló por el dolor y se detuvo como una estatua de yeso. Desde la oscuridad puntiaguda al final de la sala, se desprendieron sonidos rítmicos. Alguien estaba golpeando el suelo con pies descalzos. «¡Corre de aquí! ¡Corre!», gritó su voz interior desesperada. Fernando se enderezó, se levantó, pero tropezó en la oscuridad y cayó, rompiéndose el codo izquierdo y ensangrentándose. Las palmas húmedas se deslizaban por el azulejo y los sonidos aterradores se acercaban cada vez más. Superándose a sí mismo, el chico se puso de pie. Su estómago le dolía por el golpe, su codo le dolía, y cada paso era doloroso. Fernando se apoyó en la fría pared y moviéndose a lo largo de ella, encontró la puerta familiar del vestuario. El sonido de los pasos cambió. La horrible criatura salió de la sala y ahora buscaba al fugitivo en los oscuros pasillos del complejo deportivo. Fernando respiró hondo, reunió las fuerzas restantes, giró la manija de plástico
Se deslizó adentro y la cerró con llave. Al instante, con rabia, apretó los dientes. Se dio cuenta de que podía haber llegado corriendo a la salida con la misma facilidad. El vestuario resultó ser una trampa. «Eres especial, Fernando», resonó en la memoria la voz del abuelo. Un pensamiento persistente pero esquivo lo atormentaba. En algún lugar en los sótanos secretos y enredados de su subconsciente yacía la respuesta. Fernando sintió que sabía qué hacer, pero no tenía la fuerza para recordarlo. Puso el oído en la frágil puerta, captó el chapoteo y el espeluznante crujido, como si una garra afilada raspara el yeso de las paredes. Los dedos repugnantes del guardia se le representaron en la mente. Fernando ni siquiera sospechaba quién estaba merodeando por el oscuro complejo deportivo, pero por alguna razón estaba firmemente convencido de que esta criatura era locamente malvada e inconcebiblemente antigua, y pensar en ella era maldito más que cualquier amuleto mágico empapado en un río de sangre. Inclinándose y palpando delante de él, solo para no chocar con otro obstáculo, Fernando encontró el camino a la ducha por memoria. En el húmedo suelo de baldosas, las zapatillas chapoteaban desagradablemente. El chico llegó al último compartimento, se sentó en la esquina y contuvo la respiración. Una extraña sensación envolvió a Fernando, como si todas las llaves se hubieran abierto de golpe en la ducha y los chorros elásticos de agua helada se precipitaran hacia él con fuerza. Se le heló la nuca. Fernando intentó moverse, pero no pudo. En lugar de la oscuridad de la ducha, encerrado en su propio cuerpo, vio delante de él el dormitorio de la casa de campo de su abuelo. Los ojos acostumbrados a la oscuridad distinguieron las pequeñas manitas sobre la manta de algodón y el tapete con un patrón caprichoso colgado en la pared. Esa noche, el pequeño Fernando no pudo dormir. Se revolvió durante mucho tiempo, incapaz de encontrar una posición cómoda. «Abuelito», finalmente dijo, «tengo hambre». Con un gruñido, el abuelo que yacía a su lado se levantó, le hizo un gesto a su nieto y se tambaleó hacia la cocina. Fernando saltó alegremente de la cama, saltó al suelo y corrió tras su abuelo. A la luz tenue de una sola lámpara, el niño manejaba habilidosamente la cuchara, metiéndose pequeñas papas en la boca. «Bueno», comenzó amablemente el abuelo, acariciando los escasos cabellos del nieto. «¿Estás lleno? ¿Vamos a dormir?» Fernando asintió y corrió hacia la cama. El abuelo lo siguió. Después de comer, el chico fue invadido por una agradable fatiga. La almohada de repente se volvió más suave y su cuerpo encontró una postura cómoda. Un minuto más y Fernando se habría quedado dormido. Al principio pensó que alguien estaba gritando y luego se cayó de inmediato. El nieto agarró la mano del abuelo. Lágrimas de miedo corrían por sus mejillas. El anciano no se levantó de inmediato, respiraba con pesadez y de manera espeluznante, y luego, murmurando palabras extrañas, se deslizó de la cama y se arrastró hacia la sombra. Fernando se levantó y se acurrucó contra la alfombra de la pared. La habitación estaba oscura, solo se distinguían contornos vagos de objetos. Se encendió la luz en la cocina. Fernando exhaló aliviado y llamó al abuelo. Un grito ahogado se atascó en la garganta del chico cuando, pisando fuerte, el asustado anciano entró corriendo en la habitación. Tenía el rostro retorcido y los ojos abiertos de par en par. Se sentó en la cama junto a su nieto y murmuró: «Escucha, escucha, no tengas miedo, mi querido, no tengas miedo. Eres especial, Fernando». Todo se oscureció de repente. Una interferencia roja cubrió la imagen. Con el poder de su propia mente, el chico se abrió camino a través de obstáculos, y detrás de ellos se abrió un abismo aterrador, y entre los contornos borrosos que se movían en la oscuridad, de repente se encontró con una imagen familiar. Pudo agarrarla, y una vez más convertido en un observador impotente, comenzó a mirar. «No comí pepino, abuelito. El domovoy anduvo por ahí, no pasa nada. Comió y se escondió, así que está satisfecho», razonó el abuelo.
Fernando y su abuelo estaban de pie en la cocina. En el plato con patatas medio comidas había un pepino mordisqueado, y en el suelo de madera parpadeaban fragmentos de un viejo vaso tallado. Se cayó de la mesa y se rompió, y ese sonido Fernando lo tomó por un grito. Y de repente, como un fotograma extra en una bobina de una película conocida, apareció la cara retorcida de terror del abuelo. «Por los dedos, ¿entiendes?», dijo sin aliento. «Siempre mira los dedos». Como con un chasquido, todo desapareció. Fernando volvió a encontrarse en la oscuridad de la ducha. Los repugnantes chapoteos se acercaban. Lo que lo estaba buscando se coló en el vestuario. Las puertas de los casilleros metálicos resonaban. La criatura revisaba cada uno. Fernando se ahogó. Una tos nerviosa se escapaba de su pecho. El chico la contuvo con esfuerzo. «Dedos», pensó, y sus labios murmuraron en silencio sus pensamientos. «Miré los dedos, abuelo. Ha venido por mí». Ante sus ojos, como en un caleidoscopio, giraban vidrios de colores con imágenes borrosas. Fernando se tensó. A su alrededor crecieron nuevas paredes familiares. Él, ya más grande, regresó de la escuela y deambuló solo por la casa de sus padres. De repente su pecho se apretó. Una ansiedad inexplicable se apoderó de Fernando y se detuvo en medio del pasillo, temeroso de moverse. Zumbaba en sus oídos. El zumbido se convirtió en un zumbido molesto, y en esta espantosa cacofonía nació la melodía familiar del teléfono de casa. Fernando se acercó, levantó el auricular. «¿Hola?», dijo con una voz delgada. «¿Fernando?», preguntó una voz masculina ruda desde el auricular. Las piernas del niño se debilitaron. «¿Fernando?», repitió la voz con más severidad. «Fernando, ¿estás en casa? Voy a salir del armario ahora». El niño dejó caer el teléfono, corrió por las escaleras hasta el sótano y de repente escuchó. Desde el segundo piso, donde estaba el armario que lo asustaba, alguien comenzó a bajar. En los últimos escalones, Fernando miró hacia arriba y vio una mano espantosa con dedos horribles, se posó en la barandilla y comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. «Abuelito», susurró Fernando sollozando. «Dedos, vi los dedos, ayúdame, abuelito». Fernando escuchó en su mente, como en la orquesta a voluntad del director, un monólogo ensordecedor del abuelo. «Eres especial, Fernando. La desgracia te ha alcanzado, querido nieto. No se irá si tienes miedo». En el estruendo, las palabras se perdían. Fernando escuchaba atentamente, pero solo capturaba fragmentos cortos de frases. «Siempre mira los dedos. Primero querrá asustarte hasta la muerte, pero nunca temas, Fernando. Y luego, el ataúd y el cuchillo. El cuchillo corta los dedos en el ataúd. Y no recites ninguna oración, Fernando, por eso». Fernando se encerró en el sótano. Se escondió detrás de una mesita. Se golpeó la cabeza con las palmas de las manos y susurró. «Yacen en la tumba el ataúd y el cuchillo. El cuchillo corta los dedos». Y luego gritó de miedo. El brillante cerrojo se movió por sí solo. La puerta se abrió y entró un hombre repugnante. Sus ojos ardían de rabia. Extendió la mano hacia Fernando. Su extraño dedo sin nombre se abrió repulsivamente, pareciendo una manguera de aspiradora revestida de piel. El niño se quedó inmóvil y no pudo respirar. Recordó que ya había visto a este hombre en su infancia, detrás de su asustado abuelo. Entonces el niño gritó y casi perdió el conocimiento, pero el abuelo apretó más fuerte sus manitas y le ordenó repetir palabra por palabra. «Yacen en la tumba el ataúd y el cuchillo. El cuchillo corta los dedos en el ataúd. No me llevarás contigo, y tú te irás y yo me iré». En su último aliento, el crecido Fernando repitió el mismo verso. Ya no tenía miedo. Los horribles dedos se volvieron más pequeños, el hombre retrocedió y se fue rápidamente. La escena se interrumpió. En la oscuridad de la ducha, Fernando solo pudo recordar la voz severa de su abuela. Fernando no respondió a las llamadas. La anciana se preocupó y fue a verlo. Como una bola de nieve rodando cuesta abajo,
La verdad olvidada y extraída de lo más profundo de su conciencia se pegó a los viejos recuerdos. Fernando recordó otro encuentro con los dedos. En la escuela secundaria, se escondió con un amigo detrás del sofá, mientras alguien extraño deambulaba por la casa de su abuela. Luego, ese desconocido desapareció repentinamente. Solo ahora el chico se dio cuenta de que la partida del misterioso visitante no fue repentina. Fue Fernando quien lo ahuyentó con las líneas sagradas. La puerta de la ducha se abrió de golpe. El chico se estremeció. Lo inundó la ira. El odio animal hacia algo repugnante desplazó todo el horror. Pero en su cuerpo surgió una extraña sensación de ardor, una debilidad creciente. Como un pantano pegajoso, lo consumió y le impidió decir una palabra. El antiguo mal olió que la víctima lo había descubierto todo y decidió actuar por adelantado. Fernando sintió los repugnantes dedos húmedos en su cuello. Sintió una leve brisa, igual que años atrás en el sótano de sus padres, al borde de la muerte. El chico separó los labios resecos y comenzó a susurrar el verso sagrado. Yacen en la tumba el ataúd y el cuchillo. La criatura aflojó su agarre. Fernando sintió fuerzas y la locura llenó su alma. Con un golpe, se abalanzó sobre la criatura oculta en la oscuridad, pero ésta ni siquiera se movió. La segunda línea del verso desapareció de su mente. El chico corrió hacia la puerta, pero de repente una garra afilada le arañó entre los omóplatos. En la mancha azul oscuro apareció un saco carnoso cubierto de piel podrida. Una enorme cara en una cabeza de forma ovalada encima de la pesadilla en descomposición, inflándose, con los amplios dientes brillantes apretados, miraba a Fernando. No había dedos en su lugar. Desde la parte inferior del cuerpo inimaginable sobresalía un largo apéndice negro con una garra. La criatura golpeaba el suelo con él, se agarraba y arrastraba el resto del cuerpo. Entre los fragmentos colgantes de piel, debajo de la barbilla, se ampliaba lentamente un hedor nauseabundo. A Fernando le daba náuseas. El temblor golpeaba sus extremidades. Yacen en la tumba el ataúd y el cuchillo, comenzó con confianza. El cuchillo corta los dedos en el ataúd. La abertura abierta se redujo de repente, como una pupila después de un destello brillante. La expresión siniestra de la cara cambió de una mueca feroz a una expresión de completa desesperación. «No me llevarás contigo», concluyó Fernando. «Y tú te irás, y yo me iré». Una luz brillante iluminó el vestuario. El chico se cubrió los ojos con la mano. «Es más astuto», pensó para sí mismo. «La próxima vez tendré que idear algo». Si tan solo pudiera recordarlo después. Los pensamientos se mezclaban como en una licuadora. Los sonidos se fusionaban en un silbido. Todo a su alrededor se volvía más y más brillante. Fernando se despertó en su cama por la alarma, se levantó. Entre los omóplatos sintió un corte poco profundo. El chico frunció el ceño y se frotó los ojos. Recordaba claramente que la noche anterior, agotado después del gimnasio, se resbaló en el vestuario, se golpeó fuertemente el codo y se rasguñó accidentalmente la espalda con la esquina del banco. Y nada más. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.